Saludos, aquí Ruth Elisa con ustedes y estoy más que emocionada de este primer episodio compartiendo con ustedes. Y hoy quiero dar una oportunidad en lo que se van conectando para que me conozcan. La mayoría de ustedes no me conoce. Soy agradezco realmente muchísimo a Carlos por el espacio que me regala y estar compartiendo con ustedes en este horario aquí en Conversaciones de Impacto con Ruth Elisa. Y voy a empezar presentándome quién soy yo, qué hago, a qué me dedico y por qué voy a estar compartiendo aquí con ustedes. Y como colega de la mayoría de ustedes, trabajadora social clínica, soy de Puerto Rico, llevo 24 años en el escenario de salud mental. Como trabajadora social clínica, soy de Puerto Rico, pero llevo 7 años aquí en Cleveland, Ohio, en los Estados Unidos, y aquí es donde realmente he podido trascender y aprender muchísimo acerca de lo que es la conducta y la salud mental. Y lamentablemente aquí fue donde me empecé a dar cuenta que estamos como 100 años atrás en conocimiento, y realmente ha sido un viaje muy bonito el que yo he iniciado aquí en los Estados Unidos, y quiero compartir con ustedes un poco acerca de mi viaje, por qué voy a estar compartiendo este segmento. Y como vuelvo y les digo, soy trabajadora social clínica y coach de trauma holístico. Hace año y medio que renuncié a ser trabajadora social para dedicarme a tiempo completo a lo que es coach de trauma holístico. ¿Y por qué hago esta transición? Usted que es trabajador social podría preguntarse. Una vez yo estuve aquí compartiendo hace un par de meses atrás con Carlos acerca del coaching versus el trabajo social. Obviamente aquí en Estados Unidos mi licencia no era válida y tuve que buscar opciones para tratar de generar ingresos mayores, porque siempre viví en la insatisfacción de que aunque amo mi carrera, yo no sé si usted se puede identificar con esto, y aún en Puerto Rico era horrible. De hecho, la razón por la cual yo emigré a Estados Unidos fue la económica. Tenía 2 trabajos en Puerto Rico, trabajaba a tiempo completo en la escuela, después trabajaba un part-time en un hogar de niños albergue, y tenía que tener 2 trabajos aún con una maestría, y era horrible. O sea, yo sentía que mi trabajo no era remunerado por todo el tiempo, años, esfuerzos que me exigen para ser altamente cualificada y tener unos altos niveles de estudio para ser competitiva, más mi salario seguía siendo nada de competitivo. Así que en una me cansé y yo dije, no, me voy a tener que ir, me voy a probar suerte a Estados Unidos. Y eso fue lo que hice. Llegué aquí a Estados Unidos, mi familia estaba en Cleveland, y emigré aquí a los Estados Unidos a buscar suerte y buscando oportunidades, porque nunca me sentía satisfecha. Yo decía, ¿por qué tengo que trabajar, tener 2 trabajos, mis amigos? O sea, realmente no daba el salario. Si me quedaba con un trabajo, nunca me pagaron la carrera magisterial, la maestría, porque el tiempo que invertí allí, y fue muy frustrante para mí. Yo creo que eso en el fondo nunca me dejó ni me permitió amar mi profesión a capacidad, porque sentía que había estudiado algo pero no me compensaba. No sé cómo explicarle, no sé si usted se puede identificar, no sé si a usted le ha pasado. Me encantaría escuchar si de alguna forma usted se identifica cuando escuche esto. Lo importante es que no nos quedemos cuando estamos insatisfechos en algún lugar. Literalmente dar el paso es difícil, pero quedarnos estancados en el estancamiento y en la infelicidad, porque uno se siente como infeliz. O sea, amo la profesión, me encanta ayudar a la gente, pero me siento infeliz porque el salario es miserable. Y al mudarme yo acá, realmente tuve que empezar de cero, porque yo no hablaba el idioma para nada. Aquí hay que hablar inglés, y comencé a sumergirme en el proceso de aprendizaje. Empecé como manejadora de casos de salud mental con niños y adolescentes, con hispanos. Hay muchos hispanos aquí, lo que me ayudó a abrirme puertas. Y
seguí en esa intransigencia mía de desconformarme, porque al no tener licencia no podía escalar otras posiciones. Traté de sacar la licencia, pero o sea, era como tener que volver a estudiar nuevamente. Ya hacía muchísimos años que había terminado la maestría y yo dije, no, esto es misión imposible, vamos a buscar otras opciones. Y aquí empecé a conocer mucho del coaching, porque en Puerto Rico se estaba dando este auge, pero aquí en Estados Unidos bien fuerte. Literalmente el coaching es súper bien remunerado y los coaches son gente que le meten, como decimos los boricuas, le meten porque le gusta retarse. Los coaches siempre tienen coaches, buscan cómo aprender, buscan maximizar los recursos internos. Y eso fue algo que yo aprendí y a mí me encantó, y ahí fue donde me di cuenta de mis problemas internos no resueltos. Y cuando empecé a certificarme como coach, empecé como coach de salud y vida y me certifiqué buscando respuestas para mis problemas de comedora emocional, y me di cuenta que los problemas, aun cuando bajaba de peso, seguían internamente. La insatisfacción interna conmigo, no me gustaba lo que veía, no me gustaba quién yo era, y en un punto caí enferma, y ahí es donde comienza el viaje mío a lo que ha sido el holismo y el coach de trauma y todo esto. Al yo caer enferma, los médicos no sabían qué tenían, porque mi enfermedad fue causada por la mente. Tenía un dolor de estómago demasiado fuerte, no podía comer, se complicó todo. Al final resultó que eran úlceras, pero esas úlceras tardaron un año en curarse porque mi estrés era demasiado crónico. Y ahí cuando yo me pongo a explorar qué me había causado esto, porque yo comía bien, yo meditaba, yo trataba de tener un estilo de vida saludable, pero el origen era emocional. Y ahí entonces yo empecé a aprender, oye, espera, si mis emociones me causan esta enfermedad en el estómago, ¿qué es lo próximo que me va a causar si yo no aprendo a manejarlas? Y ahí empecé a explorar la conexión mente y cuerpo, cómo la mente enferma en el cuerpo, cómo la mente, las emociones sin procesar enferman el cuerpo. Y ahí me sumergí a investigar, empecé a escuchar gente que hablaba de estos temas, me empecé a meter en lo que era el holismo, y los médicos no entendían. Yo no sé por qué tú no sanas, tómate la pastillita. Y yo empezaba a pelear, yo, ¿qué pastillita si la pastillita no me hace nada? Y ahí es donde entro al holismo y a la espiritualidad, buscando respuestas, buscando sanar mi cuerpo, porque yo dije, yo no me voy a dar el permiso de seguirme enfermando, yo no me voy a dar el permiso de seguir siendo parte del sistema, y voy a buscar la forma que tenga que buscar, pero yo me voy a sacar de ahí. Y amén, que el que busca encuentra, y el que busca encuentra, y encontré la respuesta. Y entré al holismo, la espiritualidad me mostró muchas cosas, porque otro problema grave que tenía era el problema de atraer relaciones tóxicas. Era como una maldición, literalmente. Yo no sé a cuántos le pasa, me encantaría que me dejaran por aquí, ¿a quién le ha pasado esto? ¿A quién le ha pasado que el atraer relaciones que no son saludables son la norma? Y yo siempre me preguntaba, porque todos padecemos de esta mentira interna, y siempre me decía, ay, que tú eres una profesional de conducta, tú no tienes ningún problema, o tú eres una buena mujer, contigo no hay nada malo. Pero yo siempre me preguntaba, ok, si no hay nada malo, ¿por qué yo atraigo este tipo de relaciones? Que mis patrones eran unos patrones tan precisos, era una cosa como que yo decía, esto no puede ser, ¿de dónde viene esto? Porque es que me volaba la mente cuando era el mismo protagonista, eran distintos protagonistas y la misma situación, idéntica la situación. Y yo decía, esto no tiene explicación, porque yo atraigo o llegan a mí este tipo de personas. Y entonces ahí es donde entra la espiritualidad en este proceso, porque a través de la espiritualidad fue cuando pude entender que atraemos nuestras heridas. Entendí lo que eran lazos del trauma, entendí todo este proceso que nos lleva a atraer lo que ha sido familiar, nuestra herida. Esa misma herida que está en nosotros, que es fuente de infección interna que no vemos, es lo que conectamos a través del subconsciente, a través del campo cuántico, a través de la energía. Por eso es tan importante entender lo que es la energía en nosotros, la física cuántica, los campos energéticos del cuerpo, porque esto juega un papel demasiado importante en la vida del ser humano. Y al yo comenzar a sumergirme en esto, es donde entro realmente al trauma. Y me doy cuenta que yo soy una persona, o era una persona llena de traumas y heridas emocionales. Y lo más difícil fue reconocer esto en mí.
reconocer que aunque fuera una profesional de la conducta, la gata, aunque fuera una profesional de la conducta, no estaba exenta. Y fue como un choque porque yo decía, yo que llevo tantos años trabajando en salud mental, hasta trabajé con niños víctimas de maltrato en hogares albergues, aquí trabajé en salud mental con niños y adolescentes, y yo era parte del sistema y no me daba cuenta. O sea, ¿cómo era posible que no me hubieran educado? Que yo tanto que trataba de ayudar a la gente y yo era casi prácticamente parte del sistema sin darme cuenta. Y eso fue como la garnata interna que me metió el universo cuando ¡pam! O sea, tú tienes trauma, eres víctima también en aquel momento. Y reconocer esto fue una de las cosas más difíciles en mí, para mí. Y ahí yo entendí que yo dije, si yo que soy profesional de la conducta y mira lo que me ha venido a pasar, ¿qué espera el resto de la humanidad que no tiene ningún conocimiento? Y ahí me dediqué, yo dije, no, yo tengo que expandir este conocimiento a la gente, hablar del trauma, porque no nos enseñan a hablar del trauma, no nos enseñan a entender nuestras emociones, no nos enseñan a entendernos a nosotros mismos, y por ende siempre vamos a ser víctimas y prisioneros de eso en nosotros. En el momento en que yo comencé a trabajar este problemita, que era un problemota sin yo darme cuenta, mi vida empezó a cambiar mágicamente, literalmente. Mi vida empezó a atraer relaciones distintas, a yo sentirme otra persona mucho más segura, mucho más confiada. Empecé a sentir gozo y empecé a sentir alegría por vivir, alegría por quien yo era. Pero esto me ha tocado pasar por un proceso al que le llamo trabajo interno. Y el trabajo interno es parte de lo que yo enseño como coach de trauma holístico, es a mirar hacia adentro y a comenzar a conectar con todas esas memorias y procesos dolorosos que hemos tenido, que se han quedado en nosotros y nos llevan a repetir el dolor una y otra vez, porque eso se convierte en nuestros códigos, eso se convierte como en esos algoritmos que marcan nuestro subconsciente y que nos llevan una y otra vez a vivir en este programa constante. Por eso muchas veces no salimos de los ciclos, sino que los perpetuamos, porque estos algoritmos internos, que yo llamo códigos internos o códigos del ser, son un problema a largo plazo, son un problema a lo largo de toda nuestra vida. Si no aprendemos a hacernos cargo y a reprogramar esos códigos y a sacar toda la basura interna que cargamos a través de las heridas. Sanar el trauma para mí es maravilloso, y quiero traerles hoy por esto lo que se va a llamar conversaciones de impacto. ¿Por qué conversaciones de impacto? Porque realmente tenemos que aprender como profesionales a sentirnos cómodos con conversaciones incómodas. Y eso es parte del proceso de crecer, eso es parte del proceso de evolución. Y yo nunca hubiera trascendido ni hubiera llegado a ser mi propia empresaria, ni hubiera logrado hacer nada de esto si yo no me hubiera dado a la tarea de ser autodidacta y de comenzar a adquirir el conocimiento que no me enseñaron ni en la universidad, ni en mi familia, ni en ningún lado. Y es el convertirme mi propia sanadora, el convertirme y adquirir la destreza de regular mis emociones, de observar mi vida, de observar por dónde voy para cambiar los pasos que debo cambiar, las acciones que debo cambiar, las decisiones que debo cambiar, y convertirme en esa persona saludable que merecía ser, en orden de tener una vida mejor, plena y feliz. Y lo importante de esto y cuál es realmente el propósito de conversaciones de impacto es crear conciencia en nosotros, los profesionales de la conducta. Curiosamente, el 85% de mis clientes de alguna forma u otra son profesionales de la conducta, inclusive psicólogos con PhD. ¿Por qué? Porque yo no tengo que tener un PhD para llevar a la gente a sanar. Eso es otra destreza muy distinta. Y la gente busca respuestas desesperadamente. La gente busca respuestas porque la mayoría de los que estudiamos conducta tratando de entendernos a nosotros mismos, tratando de buscar soluciones, tratando de
aliviar nuestra agonía de alguna forma u otra. Ya hay un estudio que yo estuve escuchando en la Universidad de Montreal, donde indicaba que el 83% de las personas que estudiaban psicología o algún campo de conducta eran motivadas por sus factores y traumas o eventos de infortunio en la infancia. Y ellos recalcaban mucho que lo triste de este estudio era que indicaba que menos del 5% se hacían cargo a lo largo de la vida de trabajar con esos traumas y problemas de la infancia no resueltos. Claro, no nos enseñan a evadir, y como en mi caso, o sea, yo no quería hablar del tema, yo no quería hablar del problema, yo simplemente quería desconectarme y pretender que no pasó. O sea, si ya pasó, ¿para qué revolverlo? Si ya pasó, ¿por qué seguir revolviendo el bache, como decimos? ¿Para qué? Si ya eso pasó. Más sin embargo, lo que he podido aprender a lo largo de estos años trabajando el subconsciente es que esas memorias que están del dolor se quedaron fragmentadas en nuestro subconsciente, se quedaron a través de las heridas del alma en nuestro cuerpo. Las emociones no procesadas se quedan en el cuerpo, se conoce como experiencia somática. Y es bien enriquecedor cuando podemos empezar a conocer esto. ¿Por qué? Porque primero cambiamos nuestra mala racha o nuestras circunstancias de dolor o nuestras circunstancias incómodas, pero más que nada podemos entender a nuestros participantes o a nuestros clientes a más profundidad. Podemos llevar a los clientes y a los participantes a trascender del dolor al dominio emocional, como me pasó a mí y como puede pasarle a cualquiera de nosotros que ha sido víctima del trauma y del dolor. Y con conversaciones de alto impacto. Realmente me interesa traer temas que no se hablen en la universidad, que no se hablen en los medios, pero sin embargo pueda ser de ayuda y beneficio de alguna forma u otra para nuestro crecimiento como profesionales y nuestro crecimiento como seres humanos. Así que realmente esto es lo que pretendo llevar a ustedes, esto es lo que pretendo a través de este espacio crear conciencia para ustedes. Así que nada, si me ve el replay, dele replay por favor y déjenme saber qué se identifica y qué conversaciones de alto impacto le gustaría traer aquí conmigo. Así que nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.